Son las 7 de la mañana con 45 minutos y a esta hora saludamos en el estudio a Linda Huamán, coordinadora técnica de la Secretaría de Salud del municipio, pues nos ha solicitado una réplica por la entrevista realizada ayer en este noticiero a los concejales Fernando Morales y Mónica Sandoval. Así que bienvenida, doctora, escuchamos cuál es su réplica. Gracias por el espacio. El día de ayer se hizo referencia a la información que la Secretaría de Salud entregó al Consejo. De hecho, yo lo hice el 7 de julio en mi primera intervención como funcionaria pública ante el Consejo, indiqué el tema de las pruebas. Ese día mostré el documento del ARCSA, que sigue vigente hasta el día de hoy, que indica que las pruebas isopolo adquiridas por el municipio en la administración anterior son PCR y de esta forma han sido catalogadas por el ARCSA y otras entidades internacionales. Yo les indiqué esto a los concejales, pero también me permití mostrarles que a pesar de que el ARCSA las cataloga como PCR, en el sentido estricto de la parte técnica, estas son un tipo de PCR, es decir, la PCR es una categoría grande, pueden haber varios tipos, una de estas son las pruebas LAMP, que la única diferencia que tienen son la temperatura. Entonces, creo que es importante recordarle especialmente a la opinión pública que el ARCSA cataloga hasta el día de hoy estas pruebas como PCR. En ese sentido, no hay incumplimiento del objeto del contrato, ya que la máxima autoridad, la única competente para decir qué tipo de pruebas, así lo ha hecho. Pero hay informes de científicos ecuatorianos, estudios internacionales incluso, que determinan que las pruebas son RT-LAMP. Usted acaba de decir que son un tipo de PCR, pero que tienen una sensibilidad diferente a la que establecía el contrato, que era del 99%. Ya, creo que es importante una precisión. No existe ningún informe técnico, ni nacional ni internacional, que hable sobre la tecnología. El único informe que se tiene dentro del expediente, por el cual estoy siendo yo procesada, habla acerca de la sensibilidad. En ese informe nunca se habla que las pruebas no son PCR, solo se habla acerca de la sensibilidad. Respecto a ese informe, creo que es importante también mencionar que una propia pericia de la Fiscalía ha concluido que ese informe, el de la Universidad de las Américas, no solo estuvo mal hecho, y la pericia concluye durante 5 puntos por qué metodológicamente estuvo incorrecto en la realización de este informe, sino que además concluye que ese informe no tiene validez jurídica en este país. Entonces, la misma pericia de un perito sorteado por Fiscalía concluye que ese documento no se puede tomar como la base para decir si es que las pruebas cumplen o no con la sensibilidad. ¿Pero cumplen o no con la sensibilidad que establece el contrato? Claro. ¿Quién es la autoridad competente? Porque como Linda Huamán puedo tener mi criterio científico, otros colegas así también. ¿Quién es la única autoridad de quien nosotros podemos tener un criterio de cumplimiento de sensibilidad? Es del ARCSA. Y el ARCSA, hasta el día de hoy, mantiene el otorgamiento de registro sanitario con una sensibilidad del 99%. Nosotros, como Secretaría de Salud, nos permitimos hacer validaciones que no tienen que ver con la parte contractual, porque no son otorgadas por autoridad competente. Entonces tenemos la validación de Corea, que de hecho el peritaje de la Fiscalía concluye que es el único informe técnico que tenemos, porque el de la UDLA no es un informe técnico. Este peritaje concluye que este es el único informe técnico y este concluye que la sensibilidad de las pruebas es mayor al 95%. Pero estas pruebas ni siquiera son permitidas en Corea. Muy buen además punto. de eso, y además de eso, ustedes fueron los que pidieron que laboratorios externos, o en este caso, universidades, validen las pruebas y que luego este informe que fue dado fue descalificado por el propio municipio. Respecto al tema de Corea, el hecho de que no se vendan en Corea no quiere decir que es porque han sido rechazadas. Monitor, que es una empresa que desde el 2005, con la aparición del SARS de manera fuerte, lo que hizo es vender y tener como objetivo de mercado al mercado internacional. Es decir, Monitor no es que fue rechazado para vender en Corea. Lo que Monitor hizo, al igual que varias otras compañías en Corea, es destinar como objetivo de venta el extranjero. Es por eso que el mismo ARCSA, nuestra autoridad competente, reconoce 6 instituciones de alta vigilancia internacional, entre ellas el FDA, y en esa lista de las 6 está el Ministerio de Alimentos y Drogas de Corea. Es decir, este ministerio, y nosotros tenemos esto dentro del expediente, no solo lo digo yo, reconoce y le da la aprobación a Monitor para que venda las pruebas en el extranjero. Entonces creo que es importante separar. No es que no se vendan en Corea porque han sido rechazadas, es porque desde el inicio fueron concebidas para una venta de un mercado extranjero y el propio ministerio coreano, que es una entidad de alta vigilancia internacional, según el ARCSA, le dio la aprobación a Monitor para que se venda afuera.
Respecto a que nosotros solicitamos, efectivamente, de hecho yo lo hice, porque mis funciones no tienen nada que ver con la parte contractual. Yo no era administradora del contrato ni fui parte de la comisión técnica, entonces yo no necesitaba tener un criterio para recibir o no pruebas. El criterio que yo buscaba era cómo utilizar las pruebas, porque yo me encontraba iniciando mis funciones en una secretaría que no tenía información porque había sido allanada. Entonces yo no sabía cómo utilizar las pruebas porque no sabía la carga viral, es decir, la cantidad de virus que podían detectar. Es por eso que solicité un criterio académico a diferentes colegas solamente para saber cómo utilizarlas, no con fines contractuales. Sin embargo, cuando este informe sale a la luz y es analizado en el Consejo, los concejales nos piden que terminemos el contrato basado en este informe. Y hoy la razón la tengo de mi lado, toda vez que la pericia concluye lo que efectivamente decíamos en ese momento. Este no es un documento que tenga validez jurídica en el país y además tiene errores metodológicos. Por esa razón no podíamos tomarlo como la base para terminar o continuar un contrato, era solo una referencia. Perfecto. Ahora también la pregunta que surge a continuación, según lo que usted nos comenta, las pruebas sí son un tipo de PCR, cuentan con la sensibilidad que se establecía en el contrato, es decir, el 99% de efectividad. Entonces, ¿por qué se terminó el contrato por mutuo acuerdo? Claro, la doctora Jimena Barca toma la decisión de la terminación de mutuo acuerdo porque hasta el día de hoy, y de hecho desde el 16 de junio del año pasado, dentro de todo este marco de la ley humanitaria, en la disposición general 19ª se establece la prohibición de terminación unilateral de contratos en el sector público y privado cuando existen montos pendientes de pagar. Este es el escenario de la Secretaría de Salud, que dicho sea de paso, hasta el día de hoy no ha pagado el contrato de Salumed, el 30% restante. Entonces, estábamos prohibidos ante la ley, por la ley de apoyo humanitario, de hacer terminación unilateral. Las mismas pericias de Fiscalía han concluido que lo que procedía era el pago del contrato, porque no hubo incumplimiento. Eso lo han establecido los peritos y hace parte del expediente. Al no haber incumplimiento de ninguna forma, lo que procedía era el pago. Jimena... Claro, es que aquí existe una contradicción. Si no hay incumplimiento, ¿por qué pidieron la terminación por mutuo acuerdo? ¿No hubieran terminado con el contrato y hubieran seguido? Y nos tocaba pagar lo que correspondía era cancelar valores. Pero recuerda que Jimena y yo entramos a la Secretaría de Salud cuando ya estaba abierta la investigación de peculado a los anteriores funcionarios del municipio. Jimena, buscando precautelar que no se vaya a malinterpretar el pagarle a una empresa que estaba siendo investigada por peculado, acoge lo que dice la ley humanitaria y ella establece, hagamos una terminación bilateral que lo que permita es que esta secretaría haga canje de pruebas que estaban por caducar, porque caducaban en septiembre, octubre, estas 50,000. Además, hagamos que se impongan las multas al proveedor, que eso sí lo había solicitado la administradora del contrato porque habían pasado unos plazos de entrega, y adicionalmente reducir el monto contractual. Entonces, Jimena, para precautelar el no pago en ese momento del 30%, decide hacer esta terminación bilateral justamente para no meterse en problemas. Jimena no quería decir, si pagamos, va a ser mal visto ante Fiscalía pagarle a una empresa que está siendo investigada. Y finalmente... Pero en cambio no terminar de forma unilateral el contrato permitió que no se puedan ejecutar las garantías de parte de Salumed. Pero no podíamos irnos en contra de la ley. Sí, lo que nos pedían los concejales a solicitar terminación unilateral exigía que nos vayamos en contra de la ley de apoyo humanitario, que nos vayamos en contra de la autoridad competente porque el AXA cataloga las pruebas como PCR y que además utilicemos como la base de determinación un documento que no tiene validez jurídica, que es el informe de la UDLA. Un funcionario público tiene que justificar sus actuaciones apegadas a derecho. Irnos en contra de la ley de apoyo humanitario. En este momento tal vez estaríamos siendo juzgadas por eso. Porque la ley sigue vigente, te prohíbe terminantemente hacer terminación unilateral. No podemos hacerlo. Bueno, usted ha sido llamada a juicio, están en pleno proceso legal. A usted le han llamado a juicio como coautora de delito de peculado en este caso. ¿Cómo avanza este trámite? Es lo que va a sostener, me imagino, en su defensa. Claro, todavía no se ha dado a conocer cuál va a ser la fecha de juicio, no se ha sorteado todavía el tribunal. Sin embargo, en el expediente fiscal yo no he encontrado ningún elemento que haya podido demostrar la Fiscalía que yo he participado de peculado. El peculado es un delito que involucra perjudicar al Estado y además beneficiar a un tercero.
En este caso, los mismos peritajes de Fiscalía han demostrado que no ha habido perjuicio al Estado y además en ninguno de los 14 procesados ha sido beneficiado económicamente de esto. Salumed podría haber sido beneficiado asumiendo lo que tú dices, al no haber impuesto multas o terminado unilateralmente se benefició, pero estábamos impedidos ante la ley. No hay nada en ese expediente que demuestre que yo cometí peculado, ni ninguno de mis otros 13 compañeros que estaban siendo procesados. Bueno, perfecto. Este tema está siendo investigado por la justicia y será la justicia la que determine lo que pasó con la compra o la adquisición de estas 100.000 pruebas para detectar COVID. Pero vamos a topar otros temas aprovechando su presencia, doctora. ¿Qué pasó con este anuncio que se hizo el año pasado de comprar nuevas pruebas de antígenos? Hasta ahora esta compra no se ha concretado. Así es, como tú lo indicas, nosotros, en este caso fue iniciativa mía, que la propuse en la Secretaría de Salud para adquirir pruebas de antígenos. ¿Qué es lo que sucedió? Más o menos surgió en noviembre, cuando se terminaban de utilizar las pruebas compradas en el contrato anterior. La imposibilidad que teníamos en ese momento es que habían 3 pruebas de antígenos que habían recibido registro sanitario apenas. Teniendo solamente 3 marcas, los costos que teníamos que afrontar eran más o menos de $30 por prueba. Íbamos a comprar 100.000 pruebas, esto eran $3 millones para adquirir pruebas de antígenos, cuando la ventaja de las pruebas de antígenos es que son más baratas. En ese momento decidimos esperar porque después de lo que sucedió en este contrato, que inicialmente se hablaba de sobreprecio, nosotros lo que temíamos es que, y es lo que sucedió, conforme pasa el tiempo, las pruebas de antígeno bajen de precio. Hoy en día cuestan $5. Entonces, aprovechamos más bien la gestión de la doctora Barca, hicimos un convenio con la PUSE que impidió que nos quedemos sin pruebas, porque la adquisición de pruebas de antígenos era para no quedarnos sin pruebas. Hicimos un convenio con la PUSE para procesar 30.000 pruebas adicionales de PCR. Nosotros dimos los kits de extracción de RNA, diferentes insumos, y hasta la semana pasada procesamos las pruebas con la PUSE. Entonces, la semana pasada se terminan estas pruebas y también por gestión de la Secretaría de Salud concursamos a unos fondos de Bloomberg Philanthropies y adquirimos más o menos 5.000 pruebas de antígenos. Tenemos para todo este mes pruebas de antígenos y apenas se terminen, entonces ahora sí vamos a tener una necesidad de adquirirlas. La ciudad no se ha quedado sin pruebas y de hecho yo considero que fue acertado. Pero en una sesión de consejo recuerdo que se dijo, y fue en este caso la secretaria de Salud, que mencionó que no podían hacer la compra de estas pruebas porque los funcionarios de la Secretaría tenían miedo de firmar los contratos o los documentos que se necesitaban. ¿Qué pasó con esto? Y eso no solo es para las pruebas de antígenos, María Isabel, eso funciona o aplica en la Secretaría de Salud hasta para comprar alcohol. Después de que varios de nosotros hayamos sido procesados, a pesar de no haber participado siquiera en la contratación, muchos de nuestros colegas tienen temor. La semana pasada renunciaron 4 funcionarias porque Jimena les solicitó que elaboren informes para la adquisición de pruebas nuevas. Prefirieron renunciar. Hace más o menos 2 meses una funcionaria que llevaba 15 años también prefirió renunciar. Todo el mundo tiene miedo, pero eso no ha paralizado la gestión porque no hemos dejado a la ciudad sin pruebas, pero sí es más difícil y eso hay que reconocerlo. No es sencillo hacer una compra cuando los funcionarios tenemos miedo de que luego se nos imputen cargos. Pero dicho esto, entonces, ¿va a ser factible, será viable la adquisición de nuevas pruebas para la capital? Lo que está sucediendo ahora, de hecho esta tarde la doctora Barca tiene una reunión con los funcionarios del Ministerio de Salud del gobierno entrante, porque es importante que sepamos como ministerio entrante qué es lo que van a hacer en términos de diagnóstico. Sería un error de esta secretaría adquirir hoy mismo 300.000 pruebas de antígenos y que el gobierno entrante tenga contemplado adquirir 500.000. ¿Pero van a comprar? ¿No van a comprar? ¿Y cuántas van a comprar? Después de la reunión de esta tarde se va a definir cuántas el nuevo ministerio planea comprar para que podamos articular esfuerzos y de pronto no hacer una compra que ya está planeada por el nuevo ministerio. Si el nuevo ministerio esta tarde solicita la colaboración de la Secretaría de Salud, nosotros vamos a comprar, porque de hecho los informes están realizados, pero hasta para decidir cuántas comprar es importante saber lo que tiene planeado el ministerio entrante. Y es por eso que preferimos aguardar estas semanas, porque además tenemos pruebas de antígenos actualmente. Ahora, se iban a destinar $20 millones para la adquisición de vacunas. Esto no fue posible por los motivos que ya conocemos. Sin embargo, se ha dicho si estos recursos se van a utilizar para la emergencia o tal vez para la adquisición de nuevas pruebas. Sí, de hecho, si no estoy mal, más o menos $11 millones se están destinando porque para todo lo que estamos haciendo de la logística de vacunación,
en el CAD Bicentenario, en diferentes instituciones educativas, la Secretaría de Salud está contratando personal. Ha contratado, por ejemplo, servicios de desechos hospitalarios, internet, alcohol, etcétera. Entonces, esos fondos en parte se destinaron para la compra de insumos que nos permita hacer esta contraparte logística con el Ministerio. No la compra de vacunas, pero sí la compra de insumos, y eso también se va a hablar esta tarde con el Ministerio entrante, porque sabemos que van a necesitar el apoyo de la Secretaría de Salud. Estaremos pendientes entonces. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado en esta mañana. Momento de hacer una pausa comercial. Volvemos enseguida.